Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Antecedentes inmediatos y el desarrollo de la Gran Guerra. Las rivalidades económicas y geográficas entre las potencias imperialistas a finales del siglo XIX derivaron en una carrera armamentista que se evidenció en hechos como la formación de bloques político-militares que se preparaban para un conflicto previsible. Alemania, Austria, Hungría e Italia formaron la Triple Alianza desde finales del siglo XIX. Francia, Inglaterra y Rusia se agruparon en lo que se conoció como Triple Entente, la cual se proponía evitar que un solo bloque de potencias centroeuropeas controlara el continente. El desarrollo de ejércitos nacionales dotados con armamento moderno, aviones, tanques, ametralladoras, etc. Además se instituyó el servicio militar obligatorio en muchos países para fortalecer sus tropas a gran escala. El discurso nacionalista exacerbado que reaba en posiciones ideológicas chauvinistas y que era un reflejo psicológico del espíritu beligerante y de la intolerancia entre naciones rivales. Dos focos geográficos especialmente conflictivos fueron escenarios europeos que determinaron que la Primera Guerra Mundial fuera sobre todo una conflagración continental con repercusiones civiles muy costosas. La frontera franco-alemana estaba en pugna tras la unificación alemana. Francia reclamaba la devolución de Alsacia y Lorena, pero Alemania consideraba que ambas provincias le pertenecían. La tirantez entre ambas potencias se agudizó durante la primera década del siglo XIX y representa una de las complicadas causas que dio origen al estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. El otro escenario que sirvió de preámbulo para desatar la Gran Guerra fue la península de los Balcanes, zona estratégica entre tres continentes. Conforme el Imperio turco perdía el dominio sobre la región, existían varias potencias que ambicionaban el control del sureste europeo. Italia quería extender su influencia sobre el mar Adriático, junto a pueblos balcánicos como Serbia, Montenegro y el Tirol. La guerra ítalo-turca de 1912 fue la etapa preliminar de la Primera Guerra Mundial. Austria fue la potencia centroeuropea que mejor aprovechó esta coyuntura. Poseedora de territorios coloniales en Herzegovina, Austria se apoderó de otra colonia al final de la guerra ítalo-turca y fundó Albania, lo cual afectó el liderazgo que Serbia ejercía sobre otros pueblos eslavos. Rusia, por su parte, pretendía ampliar su salida marítima sobre el estrecho del Bósforo. Su comercio marítimo en el Mar Negro dependía de este paso para comunicarse con el Mediterráneo. Países como Alemania y Hungría tenían motivos políticos para ayudar a Austria en caso de un conflicto por el control de los Balcanes, además de que ambicionaban un lugar en el reparto de la región. Pero Rusia también contaba con aliados como Francia e Inglaterra. El destino de la península balcánica era determinante para todas las potencias imperialistas hacia 1914. Por este motivo se conocía a tal península como el polvorín de Europa, y fue ahí justo donde ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, hecho que desató la Primera Guerra Mundial. Analicemos el siguiente esquema. Desarrollo del conflicto. Etapa inicial entre agosto de 1914 y febrero de 1915. El 3 de agosto Austria declaró la guerra contra Serbia por considerarla responsable de la tragedia de Sarajevo, asesinato de Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Alemania movilizó sus tropas a favor de Austria y en contra de Francia. Bélgica fue invadida por tropas alemanas que pretendían la toma de París, según el llamado Plan Schlieffen. Tras la devastación sufrida por Bélgica, Inglaterra declaró la guerra contra Alemania. Italia se declaró neutral y rompió con la Triple Alianza. Francia detuvo la penetración alemana sobre sus fronteras en la batalla de Marne, mientras Rusia era derrotada por las potencias centrales en Tannenberg y en los lagos Masurianos en Polonia. En esta misma etapa Alemania inició su estrategia marítima con su arma secreta, el uso de submarinos. Turquía salió con Alemania, y Japón formalizó un pacto de guerra con los aliados. Segunda etapa entre febrero de 1915 y abril de 1916. La Primera Guerra Mundial entró en una fase de estancamiento que se determinó por una guerra de trincheras. Italia se unió al conflicto al firmar el Tratado de Londres con Inglaterra y Francia, mientras Bulgaria pactó con las potencias centrales. Alemania se impuso en Polonia. Inglaterra y Alemania fabricaron aviones de combate y recurrieron a gases mortíferos. En esta etapa la conflagración se extendió sobre Irak, Siria y parte de Irán, con un fuerte predominio británico, y Alemania emprendió una campaña militar de enormes proporciones sobre Verdún. La guerra de las trincheras adquirió las siguientes características. Se levantó un frente paralizado. Los ejércitos sufrieron un desgaste mucho mayor.
Se utilizó la aviación. Se empleó la artillería pesada. Se aplicó la ciencia y la tecnología para fines bélicos. Aumentó la mortandad. Se superaron todos los niveles de los gastos militares anteriores. Se abrieron nuevos frentes de combate. Se utilizaron nuevos materiales bélicos, líquidos inflamables, gases tóxicos, etc. Tercera etapa entre abril de 1916 y noviembre de 1917. Se suscitó una estratégica batalla naval en Jutlandia, en el Mar del Norte. Alemania se adjudicó el triunfo, pero Inglaterra logró bloquear la costa danesa y aisló a Alemania. Esta etapa del conflicto fue encarnizada y tiene entre sus escenarios más sangrientos la batalla del Somme entre Alemania y Francia, pero con resultados poco definidos. Estados Unidos buscaba romper su neutralidad y prestar ayuda a la Entente, especialmente a Inglaterra y Francia. El hundimiento del navío Lusitania en costas de Irlanda en mayo de 1915, fue un antecedente para definir la guerra entre Estados Unidos y Alemania. En abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra contra las potencias centrales por causa del telegrama Zimmermann, enviado por Alemania a México. Por otro lado, el zar Nicolás II de Rusia abdicó al trono y se formó un gobierno provisional. En octubre de 1917 estalló la revolución bolchevique, causa por la que Rusia salió del conflicto en febrero de 1918. Cuarta etapa: finales de 1917 a finales de 1918. Alemania se empieza a colapsar mientras las tropas angloamericanas se consolidan en Europa. Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Se rinden Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Alemania persiste en la guerra, pero está prácticamente derrotada. Las tropas del Kaiser alemán se sublevan contra este y lo obligan a abdicar. Inglaterra se impone también en Jerusalén, Arabia y Turquía. El triunfo corresponde a 4 países aliados: Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Consecuencias de la guerra. Conforme la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, el presidente estadounidense Woodrow Wilson propuso un programa de paz denominado Los 14 Puntos, en el que sugería una paz sin vencedores y un orden mundial de libertad marítima que no correspondía a las ambiciones de Francia e Inglaterra, ya que estas potencias estaban ganando la guerra y buscaban imponer sus condiciones sobre los países derrotados. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 y estipulaba los acuerdos secretos que las naciones vencedoras habían negociado previamente: Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. Se castigó severamente a las potencias centrales con pérdidas de territorios nacionales y con tributos de guerra. Se ordenó el desarme total del ejército alemán y la devolución de Alsacia y Lorena para Francia. Se recortó la salida marítima alemana sobre el Mar del Norte, la cual se ofreció a Polonia. También se desintegró el Imperio austrohúngaro, recortando arbitrariamente territorios alemanes. Esto provocó mayores conflictos geográficos centroeuropeos durante las décadas posteriores a la Gran Guerra. Las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron: en el plano geopolítico, aparecen en forma artificial nuevas naciones: Checoslovaquia en Europa Central, Yugoslavia en los Balcanes, también se independizan Palestina y Arabia. En el ámbito social, la destrucción de ciudades y los daños contra la población civil durante los 4 años de guerra significaron el mayor costo de la guerra. El sentimiento nacionalista y la inconformidad de las masas trabajadoras persistieron durante y después de este conflicto. El desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se prolongaron en las siguientes décadas. La participación de la mujer en la dinámica económica social marcó un auge feminista que Europa vivió después de este enfrentamiento. Se instituyó el voto femenino en varios países occidentales. En la esfera político-económica, en contraposición al desarrollo social que la participación femenina significó, las tendencias totalitarias y fascistas se manifestaron en países como Alemania, Italia, Rusia, Yugoslavia y España. Tanto en países socialistas como en las democracias occidentales se incrementó el control de la producción en manos del Estado. Los movimientos socialistas en Europa generaron gobiernos de izquierda, aún en países capitalistas, en Inglaterra el Partido Laborista y en Francia los gobiernos de coalición. El nazismo alemán y el fascismo italiano tuvieron turbios tintes socialistas muy eclécticos. En virtud de estos tratados, se modificó la geografía política de muchos lugares del mundo. Surgieron varias naciones independientes como Polonia y Finlandia. Se crearon otras naciones con porciones distintas a las que poseían antes de la guerra, como el caso de Checoslovaquia y Yugoslavia. Aparecieron también en el Báltico otros países independientes: Estonia,
Letonia y Lituania. Danzig fue declarada ciudad libre. Prusia Oriental quedaba separada del resto de Alemania por el corredor polaco. Alemania perdió su imperio colonial, fue sometida a severas medidas de desarme, su ejército quedó reducido a 100.000 hombres, tuvo que entregar a los aliados gran parte de su flota mercante y pagar una indemnización de guerra de 269.000 millones de marcos en oro. A Dinamarca se le devolvió el antiguo ducado de Schleswig. A Italia le fueron entregadas varias provincias dominadas por los austríacos. Austria perdió su imperio y se le prohibió toda alianza con Alemania. Hungría se independizó y se quedó solo con territorios magiares. Austria y Hungría fueron también obligados al pago de reparación de guerra y a la reducción de armamento. El imperio turco otomano se desintegró. Turquía quedó reducida a su territorio de Asia Menor y el extremo sudoriental de Europa. Inglaterra tomó posesión de Chipre y de diversas colonias alemanas en el continente africano y también consolidó su mandato en Palestina. Los tratados de paz no sirvieron para solucionar los problemas que había creado la guerra, por el contrario, plantearon nuevos problemas originados sobre todo por el resentimiento alemán y la falta de respeto a las soberanías de varias naciones, pues se llegó a dividir una misma nacionalidad entre varios países. Estos problemas se manifestaron en el periodo de entreguerras y condujeron a una nueva guerra mundial. En el aspecto económico se dio en Europa una profunda depresión que afectó a vencedores y vencidos. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia industrial y financiera del mundo, pero con una prosperidad aparente, y Japón emergió como una potencia imperialista.